La Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica presentan Un Minuto de Finanzas con el maestro en Economía, el licenciado Juan Aranda López, quien en esta ocasión hablará sobre el tema La tragedia griega. Nos llama mucho la atención los acontecimientos que se han presentado recientemente en Europa, a propósito de la crisis financiera por la que atraviesan algunos países como Portugal, España y particularmente Grecia. Crisis que ha sido atendida con recursos provenientes del Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional. Básicamente se trata de inyectar recursos a economías que no han tenido la suficiente disciplina fiscal. Esto es, han gastado más de los ingresos que han obtenido vía impuestos. Para abordar esta temática, se hace necesario comentar que los gobiernos de los países, al igual que las empresas y las familias, dependen fundamentalmente del manejo de sus finanzas. Esto es, cómo administran sus políticas de ingresos y gastos. Los países, por su parte, a través de su política fiscal, toman medidas para procurar tener finanzas públicas sanas. Al llegar a este punto, preciso hacer una referencia teórica del Dr. Richard A. Musgrave, un experto estadounidense en el área, quien en su libro Hacienda Pública, Teórica y Aplicada, señala que las finanzas públicas están constituidas por el conjunto de medidas que toma el gobierno para influir no tan solo sobre sus fuentes de ingresos, sino también en la administración de sus presupuestos. De tal manera que el presupuesto público puede ser superavitario, equilibrado o deficitario, según los ingresos del gobierno sean mayores, iguales o menores que sus gastos. Ahora estamos en condiciones de explicar de una forma sencilla qué ha ocurrido en Europa a partir de febrero de 2010 y cómo estos acontecimientos iniciados en Grecia han desplegado un efecto dominó sobre las demás economías de la región, particularmente las de España y Portugal. El problema es simple si lo expresamos en términos de que Grecia, que es uno de los 28 países que integran la región económica europea, no se ha sujetado en forma estricta a las políticas del Banco Central Europeo. Incluso se le comprobó que falseó las cifras de su déficit fiscal, lo cual generó gran desconfianza en los mercados europeos, provocando grandes pérdidas en sus bolsas de valores, cuyos efectos se reflejaron en las bolsas de valores del mundo, entre otras las de Nueva York, Londres y Tokio. Para salvar esta situación, se ha hecho necesaria la inyección de importantes cantidades de recursos financieros, algo así como 110.000 millones de euros. En otras palabras, volviendo al ejemplo coloquial de las familias, esto significa financiar con subsidios las deudas familiares, dada la incapacidad que tienen las familias para generar mayores ingresos en el corto plazo. En este caso, la economía griega tiene gran inflexibilidad en su estructura fiscal y la situación de los contribuyentes es cada vez más limitada. Del apoyo total para el rescate de Grecia, 107.000 millones de dólares son aportados por países de la zona euro y 40.000 millones por el Fondo Monetario Internacional. ¿De qué países provienen esos recursos del rescate? Alemania, 27.9%, Francia, 21%, Italia, 18% y España 12% son los principales aportadores, porque de ellos proviene más de 3/4 partes del rescate europeo. En el contexto del ámbito europeo, la gráfica siguiente expresa el grado de interdependencia de las economías entre sí, destacando el gran peso que tienen como países acreedores Alemania, Francia e Inglaterra. Cabe destacar que los ajustes presupuestales anunciados en Grecia han ocasionado grandes protestas, como lo hemos podido apreciar en las imágenes televisivas que se han estado divulgando en fechas recientes. Los elevados niveles de desempleo prevalecientes, aunados a la burbuja inflacionaria ocasionada por el incremento del IVA del 17 al 23% y el aumento del impuesto al consumo de hidrocarburos, hacen más crítica la situación de las familias griegas. Para colmo, el gobierno griego ha anunciado una reducción en las pensiones, lo cual polariza las posiciones de las asociaciones laborales y del gobierno, provocando incluso manifestaciones y enfrentamientos con los cuerpos policíacos. La Comisión Europea, integrada por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, exhortó a Atenas a cumplir todos sus compromisos de finanzas públicas, estimando que en estas acciones se jugaba el porvenir económico de toda Europa.
El programa fiscal griego prevé, entre otras, una serie de privatizaciones de entidades públicas que le representarían ingresos al gobierno por hasta 50.000 millones de euros para 2015. Esperando que este tema haya resultado de su interés, lo invito a que me acompañe en el siguiente Minuto de Finanzas.